Entonces, ya se está iniciando la grabación ahí para que puedan ir checando después la misma. Gracias por el recordatorio. Bueno, volviendo, recuerden, tenemos la nanoestructura, creamos los bloques con las capas, con la capa incidente, las capas necesarias, etcétera. Esto, recapitulando, recuerden, es sustrato y medio circundante y la nanoestructura que importamos de manera de las librerías que nos coloca el sistema. ¿Ok? Ahora la parte siguiente, después de haber creado la geometría y haber definido los parámetros, hay un paso adicional que es necesario colocar para poder tener una mejor concordancia o un mejor diseño de nuestro sistema, que son lo que se conoce como definiciones. Estas definiciones lo que nos permite después, cuando vamos a definir variables y vamos a definir funciones y vamos a definir dominios, etcétera. Todas estas definiciones que coloquemos nos van a permitir finalmente realizar un mejor trabajo de optimización y nos ahorra ahí problemas de poder llamar a cada uno de los dominios. Más adelante se van a dar cuenta que es mucho más fácil tener ya las definiciones colocadas de manera aquí en los componentes para poder después llamar a cada una de ellas. Entonces, como primer punto, vamos a definir dominios físicos. Estos dominios físicos después van a ser llamados cuando nosotros estemos analizando los tipos de estudios, cuando coloquemos aquí los estudios o el tipo de mallado, estos dominios físicos, las definiciones de estos dominios físicos nos van a permitir pues llamar mucho más fácil en vez de estar seleccionando paso a paso. ¿Ok? Entonces, vamos a la pestaña de definiciones, damos nuevamente clic derecho y ahora vamos a buscar una parte que dice explícito. Dejen ver si la encuentro rápidamente. Ok. Aquí definiciones, después en la pestaña de selecciones viene explícito. ¿Ok? Ahí colocamos explícito y nuevamente nos dice que seleccionemos los dominios correspondientes. Para eso vamos a seguir ahí los pasos que nos dice el sistema o el archivo PDF y solamente vamos a colocar. Recuerde, para colocar es aquí en donde decimos pegar selección. Ahí colocamos del dominio 18, 19 y 25. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cuáles son esos dominios. Se supone que son los dominios, estos dominios, la capa externa y la nanoestructura. ¿Ok? Más adelante vamos a ver si está correctamente estos dominios o si hay que volver a establecer correctamente estos. Pero vamos a dejarlos en este primer punto así. Aquí es necesario en la etiqueta, pues para ir trabajando para saber qué estamos seleccionando, colocar el tipo, lo que colocamos, ¿no? Aquí en la etiqueta cambiamos a dominios físicos. Muy bien. Ok. Muy bien, selecciones. Después, igualmente, en definiciones vamos a dar clic derecho. Después, igualmente en selecciones, vamos a seleccionar la parte de complemento. Ok. Muy bien. Ahora, en las entidades de entrada, vamos a seleccionar la parte de añadir. ¿Ok? Aquí seleccionamos los dominios físicos. Y nuevamente, OK. Muy bien. Esto nos va ya después seleccionar, o sea, nos va a ir creando cada uno de ellos de forma, ¿cómo se llama? Complementaria. Es decir, recuerden aquí solamente la primera parte teníamos solamente esta capa y esta capa seleccionada. Ahora las selecciones para invertir
significa que estas entidades de entrada pues van a ser complementos y nos va a seleccionar las restantes. Aquí en etiqueta cambiamos igualmente, vamos a colocar PML dominios, los dominios que nos van a fungir como los dominios de las capas de mallado. Muy bien. Entonces aquí ya está listo. Aquí un segundo. Muy bien, dejamos aquí. PML dominios ya queda. Volvemos aquí en selecciones. Y siguiendo con el PDF que les comento, ahora vamos a la parte de seleccionar solamente la nanopartícula. ¿Ok? Ahora igualmente en selecciones, abajo vamos a colocar explícito nuevamente. Y ahora aquí en etiqueta cambiamos a nanopartícula. En nivel de entidad geométrica dejamos aquí en dominio. Y en la parte de aquí de la selección, seleccionamos el número 25, que queda el dominio de la nanopartícula. ¿Ok? Muy bien. Recuerden 18, 19 y 25. En la parte de dominios físicos, luego en PML dominios físicos eran los complementarios en nanopartícula. Bien. Permítanme un segundo. Voy a checar aquí si no hay ningún error de seguimiento. Bueno, proseguimos. Parece que sí está todo bien. Si no, al final arreglamos aquí el punto. Muy bien. Dando seguimiento. Ahora vamos a seleccionar nuevamente la superficie de la nanopartícula. Igual en geometría, igual en selecciones, abajo de definiciones. Seleccionamos nuevamente explícito. Aquí vamos a colocar que sea la superficie de la nanopartícula. Igual en nanopartícula, superficie. Dominio dejamos aquí y seleccionamos solamente el dominio número 25. Okay. Parece que... Miren, aquí es la duda que tengo, que cuando aquí solamente tenemos que seleccionar la superficie de la nanopartícula y parece que se está seleccionando este dominio del número 25. Entonces, para eso vamos a regresar al bloque, aquí en la parte del bloque, y vamos a checar que hemos colocado correctamente el trabajo. Dejen ver, será bloque, era en el ancho, sí, W más 2 por el thickness de PBL. En el fondo lo mismo. En la altura, el índice de refracción del aire más el thickness del PBL. Después en la localización de la posición era centro y era H más aire entre 2, ¿no? Está bien. La capa número 1 también thickness de PML. Entonces checamos aquí en parámetros y colocamos exactamente los parámetros.
A ver, 150, 400 y 250 y 750. Parece que está bien. Bloque número 2. A ver, aquí vamos a duplicar este bloque y borramos el bloque 2 para seguir con... Eso solamente lo estoy haciendo para que quede, para volver a hacer el bloque número 2 que parece que no quedó exactamente bien, bien colocado. Pero vamos a ver al final. Igual aquí queda ancho y profundidad. Ahora sí en la altura colocamos aquí h subs más el thickness del PML. En la posición era el negativo de la altura del sustrato más el thickness del PML. Muy bien. Aquí todo queda igual. En la capa 1, hay que asegurar que izquierda, derecha, el frente, el fondo y el back estén seleccionados. Solamente la parte superior no estaba seleccionada. Y construir todos los objetos. Me parece que estaba bien, pero bueno, vamos a proseguir. Aquí nanopartícula, superficie. No sé por qué se está seleccionando esta parte. A ver. Tú. 5. Okay. Bueno, vamos a dejarlo así y ya después corroboramos cuál fue nuestros errores. Vamos a seguir con la parte del PDF que les comentaba. Ahora vamos a crear las capas perfectamente ajustadas, que son... ya vi que faltaba. Ok, dice que aquí en la parte entidades salidas vamos a seleccionar los contornos adyacentes, ¿no? Ok, bien, está todo bien. Quitamos esta parte, seleccionamos solamente 25, ok. Bien. Ok, bien. Ahora, igualmente en la pestaña de definiciones, vamos a dar clic y vamos a ver lo que nos comenta como capas perfectamente ajustadas, que es la parte que nos falta, que son los dominios artificiales que nos van a permitir crear en cada uno de ellos. ¿Ok? Ahora, igualmente, aquí en la parte de configuración, vamos a localizar aquí el tipo de selección de PML dominios. Aquí ya quedan seleccionados los dominios de PML. Ahora vamos a cambiar el factor de escala, que este factor de escala lo que cambia es pues el escalamiento del tamaño de los elementos que vamos a trabajar finalmente. ¿Ok? Vamos a elegir aquí que quede correctamente en la parte izquierda. A ver, un segundo. Creo que nos estamos brincando una parte importante. Ok. Ok. Muy bien. Sí, tenemos un pequeño error ahí en el problema, ya que cuando seleccionamos aquí el tipo de estudio, había que seleccionar un estudio adicional, ya que como vamos a trabajar primero con una onda de fondo y esa onda de fondo la vamos a utilizar para que sea el diseño del sustrato, es por eso que es necesario crear dos tipos de estudios. Entonces, para resolver ese, vamos a estudio, vamos a agregar otro tipo de estudio. ¿Ok? Agregamos nuevamente aquí en el dominio de la frecuencia. Muy bien. Un segundo.
Bueno, ya verifiqué aquí con el PDF. Vamos a iniciar desde el principio. Vamos para evitarnos aquí los datos, vamos a guardar para después colocarlos como parámetros. Ok, vamos a elegir vamos a empezar desde un paso en blanco, ya que ahí cometí un pequeño error no definimos correctamente los campos que vamos a utilizar o los tipos de estudio. Ya como les comento, vamos a tener que utilizar dos tipos de estudios o dos tipos de análisis. Entonces, para eso volvemos, creamos uno nuevo. Y nuevamente en asistente de modelo, en 3D. Ahora sí, elegimos igual aquí en el dominio de la frecuencia, agregamos el dominio de la frecuencia. Ahora vamos en la parte de estudio. Ok. No, a ver, física. Ok, volvemos a agregar otro adicional. Solamente eran dos. Es decir, vamos a tener dos interfaces, ¿no? La primera que va a fungir como el campo de fondo y la segunda que toma ese campo de fondo y lo toma, pues como su nombre lo dice, como fondo del campo eléctrico inicial para poder ser analizado en los sustratos finales. ¿Ok? Muy bien, ahora sí vamos en estudio. Aquí en estudio vamos a seleccionar un estudio vacío para después poder agregar nuestros diseños posteriormente. ¿Ok? Igual le ponemos en hecho. Y aquí ya está. Ven, ya tenemos los dos estudios, los dos análisis. El primero es igual EWFD y el segundo EWF2, que es el otro tipo de estudio que vamos a analizar. ¿Ok? Muy bien. Nuevamente vamos a poner las definiciones globales. Aquí como yo ya los guardé, vamos aquí a importar los parámetros. Abrimos la carpeta donde teníamos los parámetros y simplemente vamos a copiarla para colocarla exactamente en la pestaña. Ok. Cargamos archivo, cargamos el archivo de parámetros y ya nuevamente tenemos los parámetros que habíamos colocado anteriormente. ¿Okay? Muy bien, entonces nuevamente volvemos. Ya estamos con los parámetros adecuados. Como los comento, los primeros tienen que ver con la geometría y los otros tienen que ver ya con las incidencias de los puertos, etcétera. Ahora nuevamente en geometría, vamos a ver a geometría. Aquí damos clic, vamos a importar el archivo de console, navegamos donde tenemos nuestro archivo e importamos. Ok, ya queda aquí. Bien, ahora sí, siguiendo los pasos, vamos a crear el bloque número 1. Es lo mismo que realizamos anteriormente, nada más que habíamos tenido aquí la falla de agregar estos dos estudios, que era por eso nos estaba ahí dando algunos pequeños errores. Ok, en ancho igual, el ancho que pusimos en la geometría más el espesor de la capa ML, igual en profundidad, igual en altura, ponemos la altura del aire más el espesor del PML. Ahora en localización en posición elegimos la que empieza a crear desde el centro e igual colocamos la altura del aire más el espesor del PML, todo eso sobre 2. ¿Ok? Muy bien. Aquí lo dejamos, parece igual. Vamos, expandimos aquí la parte de capas. Aquí ponemos el thickness del PML y seleccionamos que quede izquierda, derecha, frente, retroceder y quitamos el fondo. ¿Ok? Solamente para que quede las paredes laterales de este bloque. Muy bien. Ahora damos en construir seleccionado.
Ahí parece que hay un pequeño error en el tamaño. Nuevamente aquí, coloqué bien. Muy bien. Ahora sí, ya estamos creando aquí bien el bloque. Nuevamente la nanopartícula queda en la parte inferior del mismo. Muy bien. Ahora damos clic aquí en bloque 1 y vamos a dar clic en duplicar, ya que pues van a ser los mismos parámetros, solamente cambian algunos respecto a la altura y la posición del bloque número 2. Okay. Aquí la primera que cambia pues es la altura, en vez de que sea la medida del aire, va a ser la medida del sustrato. Igualmente aquí en posición va a cambiar, va a ser de manera negativa para que crezca la parte inferior, y esas H subs más el thickness del PML, todo eso sobre 2. ¿Ok? Muy bien. Igual en capa vamos a asegurarnos que quede seleccionados la parte izquierda, derecha, el frente, el back y ahora sí el fondo. Muy bien. Ahora sí construimos todos los objetos y ya nos debe de salir los dos bloques. ¿Ok? Que era lo mismo. Aquí ponemos que se quede unidos el sistema. ¿Ok? Ahora sí, sí podemos visualizar de manera ya clara que todo el esqueleto y la nanopartícula o la nanoestructura que queda ahí anclada sobre el sustrato. Muy bien. Ahora sí, en definiciones vamos a definir paso a paso. Quizás no sean los mismos dominios, porque ahorita me estaba dando cuenta que a lo mejor no son los mismos pasos que teníamos en el PDF, pero vamos a ir seleccionando paso a paso los correctos. ¿Okay? Igualmente en definiciones vamos a seleccionar primero dominios físicos, eran definiciones, luego selecciones y luego en explícito. Aquí el nivel de entidad geométrica queda igual, vamos a cambiar la etiqueta a dominios físicos. El nivel de entidad geométrica de dominios, y según el sistema teníamos que seleccionar 18, 19 y 25 solamente, ¿verdad? Vamos a ver, parece que nuevamente, a ver, ¿cuál es el 25, 19, 18? Ok. Entonces, vamos a quitar esta parte. Como ven, aquí la nanopartícula está colocada en el dominio 19. Es por eso el error que teníamos cuando estábamos analizando finalmente la geometría final del sistema. Entonces, para eso hay que tener en cuenta que la nanopartícula tiene el dominio 19. Igual va a quedar 19, 18, 19, 25, pero para los siguientes pasos, que son los pasos de seleccionar cuál es la superficie de la nanopartícula, hay que tener en cuenta que no es el número 25, sino que le corresponde el número 19. ¿Ok? Muy bien, en selecciones. Ahora nuevamente seleccionamos otra vez en explícito. Aquí como que los que les decía, aquí en explícito tenemos que vamos a seleccionar el dominio de la nanopartícula, que en este caso no era 25, que era lo que decía el PDF, sino en mi caso era el 19, ¿no? Ahí, ¿por qué hubo cambios en las definiciones de los dominios? Quizás porque el software toma diferentes, los nombra o los van numerando de diferente manera, ¿no? O sea, nunca hay que seguir, hay que tener siempre en cuenta qué es lo que estamos seleccionando, sino, por ejemplo, aquí en el PDF que les compartí decía que seleccionabas el dominio 25, pero la nanopartícula en el dominio que le correspondía aquí en mi sistema era el 19, ¿ok? Era por eso la pequeña duda o el pequeño error que teníamos inicialmente. Muy bien, nuevamente seleccionamos, cambiamos ahora nuevamente en explícito. Aquí nuevamente nanopartícula, aquí vamos a seleccionar la superficie de la nanopartícula superficie. Y aquí en entidades de salidas vamos a seleccionar contornos adyacentes, y aquí en dominio seleccionamos el número 19. ¿Ok? Muy bien.
Ahora sí creamos nuestro Perfect Match Layer, que son las capas perfectamente ajustadas. Igual en definiciones, capas perfectamente ajustadas. Aquí en la ventana de seleccionar, seleccionamos el tipo de dominios físicos. ¿Ok? Muy bien. Segundo. Ok. No, antes de eso era crear los dominios de PML, que era la parte de, igualmente en definiciones. Volvemos a poner en selecciones, complemento. Y ahora sí, aquí en la ventana colocamos igualmente aquí dominios PML. En niveles de entidad geométrico vamos a elegir aquí las selecciones para poder invertir. Seleccionamos aquí agregar y seleccionamos los dominios físicos. Muy bien. Ya queda ok. Ahora sí, regresamos a la parte de aquí abajo en dominios artificiales, que queda como capas perfectamente ajustadas. Ahora sí, aquí nos va a permitir seleccionar los de PML. Muy bien. Quedan todos estos. Segundo. Muy bien. Aquí en reemplazar queda todo igual. Ahora sí, aquí en la interfaz de la física, en el factor de escalamiento, hay que cambiar aquí en la física que estamos analizando, hay que cambiar al análisis del estudio número 2, ya que va para que cree exactamente las capas cuando ya tome en cuenta los campos de fondo y las interfaces físicas adecuadas. ¿Ok? Muy bien, esa es la parte de las definiciones. Ahora son definiciones solamente de las selecciones que nos van a permitir trabajar. Ahora hay que definir las variables con las que vamos a crear, ¿no? Donde va a quedar activas todos esos dominios de las capas perfectamente ajustadas y vamos a poder usar el campo de fondo adecuado. ¿Ok? Igualmente en la pestaña de definiciones vamos a dar doble clic, en clic derecho, perdón, y vamos a seleccionar variables. ¿Ok? Aquí en variables tenemos que localizar aquí la sección de selecciones de geometría y vamos a elegir que seleccione los dominios. De aquí de la lista seleccionamos los dominios de PML y aquí en variables vamos a poner el campo de fondo inicial que vamos a colocar. Recuerden el campo de fondo o cómo acceder a los campos, a las variables de los campos o de las ondas electromagnéticas que coloquemos, es con la definición de los estudios, ¿no? Por ejemplo, aquí todos estos es EWFD y después se llama a sus componentes, ¿no? Vamos a poner sus componentes X y Y, que son los componentes del campo eléctrico, pues en la parte, en todos sus ejes, ¿no? Y creo que aquí es EWFD. Nuevamente aquí, EWFD.ez. ¿Ok? En expresión, como es un campo de fondo, el campo de fondo que nos interesa, pues es un campo de fondo inicial que quede en valor 0. Bien. Y parece que está todo bien. Muy bien. Ahora ya hemos seleccionado estas variables. Hemos definido las capas perfectamente ajustadas del sistema, etcétera. Ahora la parte que falta, como ven, creamos la geometría del sistema, siguiendo aquí con este árbol o este constructor de modelos, pues nos da como que el seguimiento o los pasos necesarios para poder seguir trabajando con el programa. Ahora lo que falta sería agregar los tipos de materiales. Como ven, aquí dice que estas entidades necesitan un material, ¿no? Que son todos los dominios que colocamos que van desde el 1 hasta el 28.
Ahora vamos a seleccionar cada uno de ellos. En el primero vamos a seleccionar el aire, que es el dominio que corresponde al dominio circundante del sistema. Para eso vamos a poner aquí en doble clic en materiales, agregamos un material en blanco. ¿Por qué agregamos material en blanco? Porque nosotros ya definimos aquí en la parte de parámetros los índices de refracciones de los materiales que vamos a utilizar. En caso de que no los hayamos definido o ya sepamos más o menos qué materiales podemos cambiar, podemos hacer lo mismo que hicimos en el primer tutorial, ¿no? De buscarlos en la biblioteca del sistema y ya ahí nos dan las variables o los parámetros o las propiedades de cada uno de ellos. Para eso, recuerden, aquí habíamos accedido como el índice de refracción como NA. Muy bien. Esa parte queda en el aire. Ahora vamos a seleccionar el siguiente material, que es el material del sustrato. Nuevamente le damos clic derecho aquí y seleccionamos nuevamente material en blanco. Igualmente ahora en los dominios vamos a seleccionar los dominios que le corresponden al sustrato, que según el sistema vamos a ver si son los correctos. Voy a colocar los que vienen ahí en el PDF, que era 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 30, 31, 34 y 35. ¿Ok? Ahorita vamos a verificar si están correctamente. Parece que no, porque el sustrato, aquí el programa nos da que solamente debemos seleccionar las partes de abajo. Entonces vamos a quitar este. O sea, deseleccionamos esos dominios. Y ahora seleccionamos los correctos, que solamente era esta parte de la capa, ¿no? Estos sí le corresponden al sustrato en sí. ¿Ok? Que era el bloque número 1 de abajo. Aquí nuevamente ponemos la propiedad del índice de refracción que habíamos puesto como parámetro global, que era NB, que era 1.5. Ahí lo pueden modificar o eso nos va a permitir cambiar en cada uno de ellos. Aquí es recomendable cambiar el nombre. Permítame un segundo, tengo una llamada aquí en espera. Vamos a dar unos 5 minutos y regresamos, ¿ok?
Muy bien, vamos a proseguir. Una disculpa ahí, tenía una llamada que tenía que contestar. Y bueno, pero igual funge como descanso, ¿no? Bueno, les comento, ya colocamos los dos tipos de materiales, el primero para el aire y el primero para el sustrato. Para eso aquí es recomendable cambiar el nombre, ¿no? O renombrar cada uno de esos materiales para saber cuáles son, ¿no? Igualmente se da aquí, clic derecho, se da en renombrar y cambiamos el nombre de cada uno de ellos. Muy bien. Ahora ya elegimos los materiales del sustrato y del aire. ¿Qué nos falta? Pues el material de la nanopartícula que vamos a analizar o de la estructura o de la nanoestructura que estamos analizando. Para eso, ahora sí vamos a tomar en cuenta el material que nos da las bibliotecas, ¿no? Para eso es igual, recuerden, en materiales agregamos aquí un clic derecho, agregamos material de la biblioteca y aquí buscamos, por ejemplo, oro o puede ser plata o cualquier otro tipo de material metálico que sea parte de una nanoestructura o de un tipo de nanopartícula. Inclusive podemos elegir aleaciones, etcétera. Entonces aquí damos en buscar, tarda un poco el sistema y nuevamente elegimos aquí los datos experimentales. Como ven, tenemos los tipos, lo que les comentaba, que tenemos entre datos experimentales y tenemos modelos. Para este trabajo vamos a elegir aquí el de Johnson and Christie para seguir en concordancia con el primer tutorial que analizamos, que es el que más se utiliza en los grupos de investigación, que nos da, como recuerden, que nos dan los índices de reflexión, su parte real y su parte imaginaria en un rango de longitud de onda amplia para fines de propósito de análisis. ¿Ok? Agregamos a componente y nuevamente ya nos aparece aquí el material agregado y aquí en nivel de entidad geométrica, como nosotros ya definimos aquí las variables, pues ya no es necesario aquí ponerlas, ya nos aparece las definiciones que pusimos de nanopartícula, superficie, ya nos aparece aquí en la parte de selecciones, ¿no? Es por eso lo útil de poder definirlos en la parte de arriba. Entonces ya seleccionamos nanopartícula y ya queda seleccionado aire, sustrato y oro, que son los tres materiales que utilizamos. Aquí, por ejemplo, ya este es oro, ya solamente está seleccionada la parte o el dominio del sólido que le corresponde a la nanoestructura y los dos bloques consiguientes, pues son las partes de los dominios que corresponden al aire y al sustrato que estamos analizando. Es un sustrato dieléctrico, recuerden, un sustrato dieléctrico que puede ser, por ejemplo, silicio o otro tipo de material. Muy bien. Entonces, recapitulando, tenemos geometría, hicimos las definiciones de las mismas geometrías para seleccionar lo mismo, los dominios de las capas de PML, los tipos de materiales, etcétera. Ahora sí pasamos a la parte importante aquí del programa, que es ahora seleccionar o especificar exactamente las físicas o el análisis físico que vamos a realizar en el programa. ¿Ok? Entonces, como recuerden, tenemos dos estudios. El primero va a fungir como el campo de fondo que vamos a poner y después el segundo estudio o el segundo análisis toma ese campo ese campo inicial como campo de fondo para volver a analizar la nanopartícula y el sustrato. Esa es todo esto de trabajar con dos tipos de análisis es muy útil cuando estamos trabajando, por ejemplo, en estos casos de sustratos. Por ejemplo, si estamos creando un sustrato un poco más grande o una nanoestructura más diferente, siempre va a ser necesario primero tomar como campo completo o campo de fondo este campo completo que vamos a analizar en la primera parte y después en el segundo análisis hacer la formulación como campo difractado. ¿Ok? No sé si ahí me entienda en este caso. Es decir, primero tomamos un campo inicial, ese campo lo vamos a colocar como campo completo y después ese campo completo que analizamos en el primer estudio lo tomamos como campo de fondo
para analizar ya la dispersión o obtener exactamente el campo difractado. ¿Ok? Ahorita vamos a ir paso a paso. Vamos entonces al primer estudio, que está etiquetado como EWFD, primer análisis, el primer módulo. Muy bien. Para este vamos a seleccionar aquí el módulo, y aquí en seleccionar dominios tenemos que seleccionar los dominios físicos, ¿okay?, del sistema, ¿okay?, que son estos. Muy bien. Eso va a ser como vamos a formular como los campos, va a ser formulado como campo completo. Ahora vamos a la parte de abajo de ecuaciones de onda, de la ecuación de onda eléctrica. A ver, un segundo. Ok. Muy bien. En ecuación de onda eléctrica, en la pestaña de aquí de física, vamos a seleccionar aquí la parte de dominios. Me volví aquí a la parte de la barra inicial. La parte de física es dominio, y elegimos nuevamente una ecuación de onda eléctrica, que es la que va a fungir como, tenemos la ecuación de onda inicial, y después hay que colocar una ecuación de onda que tome en cuenta los índices de refracción del material de sustrato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos dos ondas que van a estar incidiendo, o dos tipos de ecuaciones, una que tiene que ver con el material del aire, y otra que tiene que ver con el material del sustrato. Esta segunda tiene que ver con el material del aire, que va a ser el medio circundante. Para eso, en la ventana aquí seleccionamos los dominios correspondientes. Vamos a seleccionar el dominio de la nanopartícula. Muy bien. Por eso se hizo, recuerden las definiciones primeras. Seleccionamos nanopartícula. Ahora sí vamos a localizar aquí en el campo de desplazamiento eléctrico. Hay dos tipos de modelos para poder incidir sobre esa ecuación. En términos de índice de refracción, podemos tomar modelos teóricos con modelos de tipo Drude-Lorentz, o modelos más de dispersión como Selmer, etcétera, o podemos tomar otros tipos de constantes, ¿no? Aquí vamos a poner con índice de refracción, pero aquí, en vez de que sea por la parte que sea tomado del material, vamos a nosotros definirla, ya que nosotros ya sabemos exactamente cuál es el tipo de material. Aquí, o sea, ya definimos cuál es el índice de refracción en la primera parte, en los parámetros. Entonces colocamos Na, que es el índice de refracción del aire primero. Aquí en K lo definimos como usuario. Recuerden, era 0, porque solamente tiene la parte real el aire, los índices de refracción ópticos. Aquí pueden ser dos tipos de índice de refracción: isotrópico, diagonal, simétrico, completo. Dejamos isotrópico, ya que es la teoría electromagnética que más se ajusta al tipo de ecuación de onda. Muy bien. Y ahora sí, estamos definiendo, esta es la manera de poder definir que no haya ningún. ¿Por qué hacemos esto? Porque va a definir que la selección, la primera onda electromagnética que va a estar incidida sobre el primer campo completo, va a tomar en cuenta que no hay ninguna estructura sobre el sustrato, ¿no? Y eso posteriormente lo vamos a tomar como campo de fondo. Es decir, estamos como sobredefiniendo, o estamos tomando la libertad de sobredefinir la nanoestructura como una nanoestructura vacía, ¿no? Como si no hubiera ningún complejo geométrico sobrepuesto sobre el sustrato. ¿Ok? Eso después van a ver que cuando estamos analizando la segunda parte del segundo estudio, eso nos permite tomar ese campo de fondo como para hacer los campos difractados. ¿Ok? Muy bien. Ahora ya tenemos aquí las definiciones. ¿Qué nos falta? Pues saber exactamente cómo va a incidir la onda. Es decir, recuerden, es una onda plana, pero hay que definirla, hay que saber definirla si va a pasar sobre el eje X, sobre el eje Y, sobre el eje Z, etcétera. Para eso es como si de manera
relacionada con la electrónica es como si tuviéramos dos puertos de entrada, ¿no? O sea, dos puertos, un puerto de entrada y un puerto de salida, donde va a ser, primero va a incidir la onda y el puerto de salida es como si tuviéramos un detector óptico posteriormente después de ese puerto. Así lo pueden relacionar con los trabajos experimentales en el campo de la óptica. Es como si nosotros diseñamos un sistema donde colocamos las puntas ópticas o los detectores en dos tipos de variables o en dos puntos necesarios. Entonces, para eso hay que nuevamente elegir unas variables adecuadas. Nuevamente vamos abajo de componentes, en la parte de definiciones, vamos a doble clic y nuevamente vamos a elegir variables. Para elegir las variables número 2, esas variables nos permiten saber el número vamos a elegir cómo se va a comportar la onda electromagnética respecto a los diferentes ángulos incidentes. En este primer caso vamos a poner como los ángulos polares y después vamos a colocar los ángulos azimutales de la generación de las ondas. Entonces aquí en variables 2 vamos a colocar los componentes de la onda electromagnética. Recuerden, es una onda electromagnética plana. En este caso solamente tiene componentes X y Y están definidas como de los ángulos polares, ¿no? Que les comentaba, como una combinación de cada uno de ellos. Esto después, ¿por qué pusimos aquí? Porque vamos a ir variando este variable de phi y vamos a ver cómo se comporta la onda. Es como si tuviéramos una onda de entrada, por ejemplo, en esta parte, y vamos a ir variando el ángulo para que haya un barrido de todo de este corrimiento, si no solamente hiciéramos incidir la onda en un solo punto. ¿Ok? Aquí dejamos nuevamente, ya dejamos estas definiciones, las dejamos en esta parte. Vamos nuevamente a nuestra parte de estudios, de análisis, aquí en EWFD. Y ahora sí vamos a elegir exactamente cómo se comportan los puertos electromagnéticos. ¿Ok? Aquí vamos a elegir puerto. ¿Ok? Ese va a ser el puerto número 1. Y ahora seleccionamos aquí la superficie de la nanopartícula. ¿Ok? No, no mentiras. Aquí vamos a seleccionar la puerta de entrada del contorno número 68. Vamos a ver cuál es el que sale. Ok. Renderizamos. Y si ven que aquí está incidida la onda electromagnética sobre esa superficie de la misma. Aquí es la flechita. Si renderizamos la parte izquierda, es como si la onda electromagnética chocara o hiciera un choque sobre la primera parte de la nanopartícula. ¿Ok? Ese va a ser como el primer puerto. Ese puerto lo tenemos aquí como tenemos el campo de fondo eléctrico, tenemos la excitación de esa onda de manera encedida, es decir, ese va a fungir como nuestro puerto de entrada. ¿Ok? Entonces, como va a ser puerto de entrada, es necesario aquí colocar para siempre tener concordancia y saber con qué estamos trabajando como puerto de entrada. ¿Ok? Para que se quite la etiqueta simplemente. Ahora, el tipo de puerto podemos definir por el usuario, pero ¿qué está pasando aquí? Va a ser un tipo de puerto periódico. Es decir, ¿por qué periódico? Porque va a ser incidir siempre la onda plana de manera periódica, o sea, con un tipo como si fuera una onda sinusoidal. De manera periódica va a ser siempre seguir incidiendo en ese puerto de entrada. ¿Ok? Aquí cambiamos tipo de puerto periódico, ponemos igualmente encendido el puerto y ahora sí hay que elegir la amplitud de cada uno de ellos o cambiar el tipo de la configuración del modo del mismo. Para eso, recuerden, aquí, recuerden las variables que colocamos, era E0X y E0Y. ¿Por qué? Porque recuerden lo que les decía, estas variables están tomadas en cuenta con el ángulo de incidencia de ángulos polares de la entrada, ¿ok? Muy bien. Finalmente ahora hay que agregar los ángulos de incidencia que tienen que ver ya con los índices de refracción del mismo
Igual, ahora sí, aquí en el primero ángulo de incidencia de elevación ponemos el ángulo de incidencia polar o el parámetro que tiene que ver con el ángulo de incidencia polar y después el ángulo azimutal que nosotros lo colocamos como parámetro, no recuerdo, era phi, ¿no? Ok, muy bien. Y aquí ven cómo este es el vector de onda, K, y están los ángulos azimutales A1, alfa 1 y alfa 2, que es el ángulo polar y ángulo azimutal, y va a ir variando este vector de onda respecto a cómo se comporta teta y phi. Vamos a ir variando de 0 a 90 y vamos a ver cómo se comporta la fase o cómo se comporta el comportamiento de cada uno de esta onda plana. ¿Vale? Muy bien. Ahora localizamos aquí el cálculo automático del orden de la difracción, que tiene que ver también con conceptos ópticos. Aquí el índice de refracción que está tomando solamente es 1. Muy bien, o sea, por una parte está bien que tome 1, pero ese 1 le corresponde al índice de refracción del aire. Y como nosotros ya estamos analizando la nanopartícula en el sustrato, pues es necesario colocar el índice de refracción del sustrato, ¿no? O la parte real del mismo. Muy bien. Muy bien, ese sería el puerto de entrada. Ahora hay que colocar condiciones periódicas. Les digo que esto es una parte importante de las condiciones de contorno y las condiciones periódicas necesarias para poder resolver las ecuaciones diferenciales, que en este caso es esta ecuación la que estamos resolviendo al final de cuentas, ¿no? Es el vector de onda, tiene que ver con la permitividad del material, con el vector de la longitud de onda y otros parámetros que son calculados, como el desplazamiento del campo eléctrico, etcétera. ¿Ok? Entonces, para eso hay que colocar las condiciones periódicas necesarias. Para este punto, vamos nuevamente aquí a la pestaña de física. Ahora vamos a seleccionar los contornos y vamos a seleccionar condiciones periódicas. ¿Ok? Muy bien. En condiciones periódicas vamos a seleccionar las pestañas 60, 63, 113 y 116. ¿Ok? Muy bien, estas son las condiciones periódicas y parece que no se seleccionaron las demás. A ver, 60, 63, 113 y 116. Ok, muy bien. Ok. Bueno, 60, 63 dejamos. Y ahora sí seguimos con la configuración del sistema. Nuevamente en la pestaña de ajustes vamos a localizar la pestaña de ajustes de periodicidad. Aquí hay dos tipos de periodicidad o dos tipos de manera de ajustar. Puede ser continuidad, periodicidad de Floquet, periodicidad de antiperiodicidad, etcétera. Vamos a elegir para este caso lo que se conoce como periodicidad de Floquet, que lo que nos va a permitir es elegir los vectores de onda de cada uno de ellos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, aquí hay dos maneras de definir. Podemos definirlos nosotros, este vector de onda KF, podemos definir como los ángulos azimutales, pero nosotros, como ya vamos a definir, como nosotros elegimos un puerto de entrada, vamos a colocar que la periodicidad sea tomada en cuenta desde el puerto periódico, ¿verdad? O que el puerto periódico, que es el puerto de entrada que nosotros colocamos en la primera parte. Muy bien. Entonces, esa sería toda la manera del primer análisis. Recuerden, esta formulación va a ser para campo completo y después ese campo completo va a ser tomado en el siguiente estudio. Ahora sí, regresamos al estudio número 2 o análisis número 2. Y aquí ya va a ser la formulación, va a ser tomada en cuenta el campo difractado. ¿Ok? Y ahora aquí en el vector del campo eléctrico nos pide un campo eléctrico de fondo. Y el campo eléctrico de fondo que vamos a colocar es el campo analizado en el primer estudio, que fue el campo completo, que fue analizado como campo completo. Entonces, para llamar a ese campo eléctrico de fondo,
ponemos nuevamente las constantes que vienen aquí en la parte EWFD, que corresponde a este tipo de análisis número 1, en sus componentes X, Y y Z. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, es decir, ya está la formulación del vector de onda y del cálculo de la ecuación va a ser para campo difractado. El primero era para campo de fondo. Para campo completo, perdón, el campo difractado toma como campo eléctrico de fondo el primero que analizamos y ya con eso nos aseguramos que sí estamos analizando la nanoestructura con el acoplamiento del sustrato. ¿Ok? Si no lo que pasaría sería que nos arrojaría ahí, no nos arrojarían datos correctos, ya que solamente tomaríamos en cuenta el campo que está definido por el sustrato, ¿no? Sin tomar en cuenta el campo que se genera por la colaboración de la nanoestructura sobre ese dieléctrico. Ok, ahora ya recapitulamos. Primeramente ya hicimos la geometría, colocamos los parámetros, hicimos definiciones aquí de las selecciones de las variables, colocamos los dominios artificiales que tienen que ver con las capas perfectamente ajustadas para posteriormente hacer el mallado, hicimos la geometría del mismo, colocamos los materiales, aire, sustrato y oro de cada uno de ellos y colocamos los estudios de las ondas electromagnéticas. Muy bien, ahora lo que falta sería crear las mallas correspondientes. Para eso, recuerden, lo primero que, si ven aquí, hay dos tipos de contribuyentes que tienen que ver con los estudios o con las físicas que nosotros analizamos. El primero que es EWFD y el número el EWF2. Eso, eso porque ¿qué significa que sean contribuyentes? Es que tienen que ver con va a ser lo que aquí se conoce como la malla controlada por la física, que tiene que ver con el tamaño del elemento del mismo. Es decir, el sistema nos dice si estamos trabajando con la física de electromagnética, entonces el tamaño del elemento finito que estamos creando va a estar relacionado con la longitud de onda. En caso de que estemos trabajando, por ejemplo, con módulos de Young, entonces, pues ese tamaño de elemento va a ser una fracción de la medición del módulo de Young del material que estemos colocando. Entonces, recuerden, por eso se llama elemento finito, porque cada uno de ellos se discretiza la geometría total en pequeños elementos y esos elementos tienen que tener un tamaño mínimo y máximo que va a estar asociado con las físicas que van a estar acopladas al sistema. ¿Ok? Entonces, vamos a definir entonces las siguientes mallas. Primeramente vamos a seleccionar aquí en malla 1, vamos a seleccionar en el nodo, vamos a seleccionar un nodo que se llama tetraédrico libre, que era el mismo que seleccionamos en el primer tutorial, que es es el más importante o como que el más fino que se puede realizar. ¿Ok? Muy bien. Ahora aquí vamos a seleccionar en tamaño. Es lo que les digo que puede ser predefinido puede ser calibrado por la física general o nosotros podemos cambiar el tipo de elemento. Para fines de aquí del trabajo vamos a definirlo nosotros, que el tamaño máximo del elemento sea asociada a la variable de lambda, ¿no? Que es la longitud de onda, lo que les comento, que siempre va a ser una fracción del mismo, lo que era lambda 6, pero aquí lo definimos como LDA 0. Entonces, igualmente aquí lo tenemos que definir de igual manera, ¿ok? Entonces, el tamaño máximo del elemento que va a ser discretizado tiene que tener estas dimensiones, de lambda 0 sobre 6, que son los 500 nanómetros que colocamos sobre 6, entonces ese tamaño tiene que tener 30 nanómetros de espesor, ¿no? Ok. Muy bien, el tamaño mínimo, pues aquí lo dejamos, que está muy bien, la tasa de crecimiento lo dejamos igual, etcétera. Ahora sí, en tetraédrico libre.
Muy bien, aquí elegimos los dominios, seleccionamos nanopartícula. Construimos seleccionado y ya. Queda aquí tetraédrico libre, tamaño. Muy bien. Ahora vamos a agregar un nuevo tamaño. Este tamaño también es igual que va a tener que ver con la geometría. Igualmente aquí elegimos dominio, elegimos otra vez nanopartícula. Ah, no, ya lo hicimos anteriormente, ¿verdad? Estaba repitiendo el paso. Sí, aquí el tamaño ya elegimos que este tamaño sea para la nanopartícula, que es esta, ¿no? La tetraédrico libre. Muy bien. Ahora vamos a crear otro tipo de mallado que se llama triangular libre. Este triangular libre debe ser en las siguientes capas, que es la de la nanopartícula de la superficie. Construimos seleccionado. Aquí, como ven, arroja un pequeño error, ya que dice que hay una malla de dominio adyacente y no se puede remallar. Es lo que les comentaba, que si teníamos, dos tipos de adyacentes, es decir, dos tipos de dominios que van a estar duplicados, el sistema no nos va a permitir hacer el mallado porque ya está, no se puede volver a hacer el generador de malla que tiene este software no permite volver a remallar algo, una cara o un dominio que ya se encuentra mallado o discretizado de otra manera. ¿Ok? Entonces, para esto borramos aquí y vamos a colocar las correctas que van del 60 al 61, 63 y 64. ¿Ok? Sí, solucionamos y ya. Están malladas estas estructuras. Como ven, son triangulares libres y el mallado de la nanopartícula quedó como tetraédrico libre. Muy bien. Aquí vamos acá a la parte de aquí. Vamos a copiar esta cara, la vamos a volver a repetir del otro lado. Entonces copiamos, aquí hacemos copiar cara. ¿Ok? Y seleccionamos las enteras 60 y 63. Muy bien. Es decir, seleccionamos estas mallas, esta malla, y la vamos a repetir en la parte de acá lateral. ¿Ok? Bien, entonces aquí seleccionamos para que quede activa las selecciones. Es decir, lo que hace esto de copiar cara, pues es relativamente, como su nombre dice, copia el tipo de mallado que tienen estas fronteras que corresponden al 60-63, las copia a las otras variables, ¿verdad? Entonces, para este caso, las tiene que copiar según al 113 y al 116, que son los contornos, que son estos contornos, ¿no? Bien, construimos seleccionado y aquí los copia. A ver, parece que hay un pequeño error. Ok, muy bien, parece que no son 113, 116. Entonces, quitamos. Ok, muy bien. Seleccionamos aquí y seleccionamos aquí. Entonces son las 8:41. Pasa. A ver, un segundo. Ok. Está arrojando un pequeño error. Déjame checar aquí algunos datos. Y proseguimos.
Muy bien, vamos aquí a deshabilitar esta parte y la dejamos para posteriores cambios, ahí para checar cuál fue el error que estábamos arrojando. Ahora vamos a crear otro tipo de malla que se llama barrido, pero el mismo, funcionado. Aquí solamente nos dice que falta el dominio 15. Muy bien. Entonces el dominio 15 lo vamos a poner como tetraédrico libre. Dominio 15. Bien. Fuente, ok. Está bien. Cerramos. Muy bien. Bueno, este de mallado lo vamos a dejar pendiente. Vamos a proseguir con el estudio para ir agregando las siguientes partes. Ok. Entonces, en estudio vamos a hacer hay dos maneras de poder trabajar el estudio. Recuerden que el proyecto o este tutorial era analizar la onda electromagnética respecto a dos ángulos de incidencia, ¿no? Que sería el ángulo polar y el ángulo azimutal. Para ese caso, un segundo, vamos a poner aquí en estudios. Hay dos maneras de hacer barridos paramétricos. Aquí en la ventana de estudios podemos encontrar diferentes pasos o diferentes tipos de estudio, ¿no? De estudios temporales, estudios estacionarios, los estudios que utilizamos en la vez pasada, que era el dominio de la longitud de onda, dominio de la frecuencia, etcétera. Pero también hay una parte que se conoce como barrido paramétrico. Entonces seleccionamos ese barrido paramétrico y, como ven, hay dos maneras nos permite hacer todas las combinaciones de todos los parámetros disponibles. ¿Ok? Aquí, si le ponemos agregar, nos permite hacer barridos paramétricos respecto a cada uno de los parámetros globales que nosotros colocamos. Es por eso lo que les vuelvo a repetir, que si ya vamos a estar trabajando con geometrías complicadas o que involucren a muchos dominios o muchos contornos o muchas definiciones, pues es necesario ponerlas como parámetros globales para poder ser llamados y poder después hacer un estudio paramétrico y optimización del mismo. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a elegir el primero, que es el ángulo polar, y aquí es la manera de poder. Elegimos el nombre del parámetro y después aquí ponemos las listas de los valores o los intervalos en que nosotros queremos estar trabajando. Es lo mismo que hicimos en el primer tutorial, pero en vez de ahí no hicimos un barrido paramétrico, sino tomamos ya el dominio. Como solamente estábamos trabajando con un parámetro que era el que estaba variando, pues era muy fácil ponerlo solamente como un rango en la longitud de onda. Pero para este caso, como vamos a variar en dos parámetros, por eso es necesario hacer este tipo de barrido. Entonces, para el primero, que es el ángulo polar, vamos a poner, hay dos maneras, ¿no? Poner aquí el rango o especificar el número de valores que hay que poner, etcétera. Aquí el sistema pues ya nos dice que la lista de valores va de 0 a pi sextos, o sea, en steps de pi sex hasta pi cuartos, ¿ok? Ahorita van a ver por qué aquí se repite pi sextos, porque van a hacer todas las combinaciones, va a tomar todas las combinaciones respecto al otro ángulo, al otro ángulo incidente, que es el ángulo azimutal. ¿Ok? Entonces va a tomar, o sea, el programa toma cada una de estas listas, toma de 0 a los valores de aquí del ángulo azimutal, hace un corrimiento y después toma el segundo valor con todos los valores del segundo y nuevamente el otro corrimiento. Y así es como trabaja este tipo de programa para hacer la especificación del mismo. Entonces aquí nuevamente ponemos una lista, 0, 0, pi cuartos, pi cuartos. ¿Ok? Entonces recuerden el 0 con todos estos, luego pi sextos con todo esto, luego pi sextos otra vez con todo esto y luego pi cuartos otra vez con todo esto.
¿Ok? Muy bien. Ahora sí, ya tenemos estos valores del barrido paramétrico. Ahora hay que elegir exactamente en qué tipo de dominio estamos trabajando. Como recuerden, estamos trabajando en el dominio de la longitud de onda. Igualmente aquí en estudios, vamos a elegir aquí en pasos de estudios, elegimos lo del dominio. Aquí, dominio de la frecuencia, dominio, etcétera. Para este caso, elegimos dominio de la longitud de onda. Y nuevamente, ahora aquí no nos interesa estar variando en la longitud de onda, sino para este tipo de estudio nos interesa que esté, como ya colocamos el barrido paramétrico en estos dos ángulos, nos interesa solamente conocer cómo se comporta la incidencia cuando están variando esos valores. Entonces, para eso, vamos a aquí poner el valor que colocamos de lambda 0 para poder hacer incidir este primer paso. ¿Ok? Ahora, aquí, en la primera parte, recuerden, tenemos dos análisis, ¿no? El campo de fondo, el campo completo y el campo difractado que toma el campo de fondo del primer estudio. Entonces, para eso, aquí necesitamos quitar este ajuste de física que solamente tome la primera lambda, o sea, que tome el campo completo, que tome el estudio o el análisis que hicimos en la primera parte de EWFD. ¿Ok? Por eso deshabilitamos la segunda parte. Muy bien. Y ahora nuevamente hacemos otro paso o otro estudio que ya tenga que ver con el dominio de la longitud de onda. Muy bien. Y nuevamente hacemos un nuevo estudio. Ahora sí, desactivamos el primero. Nuevamente tomamos el valor de lambda 0 o lambda inicial y cambiamos las unidades también. Y listo, lambda 0. Aquí ya tenemos los dos pasos para poder computar. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta aquí para ya proseguir la siguiente sesión, terminar rápidamente, ver cómo son los resultados, porque aquí va a tardar como les comento, como va a ser estos barridos paramétricos, el programa tarda algún tiempo para poder resolver. El día de mañana ya se los voy a traer con los resultados ya conclusos. Igual pueden ustedes seguir el tutorial que viene en el PDF y dejar correr su programa en unos ratos. Dependiendo, como tenemos solamente unas combinaciones de 4x4, o sea, hacer una matriz de 4x4, va a tardar alrededor de dependiendo de la capacidad computacional, tarda alrededor de unos 30 a 35 minutos de poder resolver. Por eso lo vamos a dejar hasta aquí. Igual aquí me faltó la parte de mallado, hacer la especificación bien, pero igual ahí tienen su PDF para que ustedes lo vayan resolviendo paso a paso, y mañana ya se los traigo completo para que vean los resultados y poder trabajar ya con otro nuevo tutorial. El nuevo tutorial que vamos a trabajar el día de mañana ya no va a ser con óptica, ya voy a pasar a la parte de transitores. Y vamos a trabajar con otro módulo, que es el módulo de MEMS. Ese módulo de MEMS es el que más se utiliza para estudios de transitores. Entonces voy a elegir ahí un tutorial pequeño para que nos ajuste el día de mañana a completarlo y ver otro tipo de módulo o otro tipo de física que podemos establecer. ¿Ok? Entonces, nos vemos el día de mañana. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, ahí tienen mi correo en el chat. Ahí mismo en el grupo de Teams, ahí quedó grabado mi correo. Igual queda grabada esta sesión y los PDFs que les compartí. Ahí tienen el tutorial número 1 y este tutorial número 2. E igual ya si tienen descargado el console, igual ya viene el programa completo para que puedan descargar este diseño. Pero para fines de este taller, pues era importante saber cómo se realiza paso a paso y conocer qué significa cambiar cada uno de los parámetros, o sea, realizar el mallado, los estudios, las geometrías, cómo son construidas, etcétera.
Entonces, bueno, sería todo por el día de hoy. Nos vemos mañana. Y igualmente a las 3 para ya dar por finalizado este tutorial y trabajar con el otro que les comento y ya pasar con una sesión de preguntas y respuestas. Y les voy a también hacer una pequeña presentación con los trabajos que se han realizado en el grupo de investigación que pertenezco para que vean más o menos cuál es la facilidad o la fiabilidad de poder incluir este tipo de métodos o este tipo de software en diversos trabajos de investigación que van desde el campo de la fotónica hasta el campo de la electrónica, biosensores, biomédica, etcétera. ¿Ok? Entonces, sería todo el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Gracias, hasta mañana. Gracias, hasta luego.